Hola, bienvenidos a un vistazo a la historia. En el podcast de hoy hablaré sobre el Renacimiento, una época bastante clave en el desarrollo humano. Veremos desde su ideología, que parte del humanismo, hasta su ciencia, que revolucionó la historia. Todo esto explicado por su servidor Elian Gasca, que les ayudará a entender mejor sobre este fascinante momento en la historia. La verdad estoy muy impaciente por hablar de este tema, pues el Renacimiento es uno de mis momentos favoritos en la historia, ya que para mí fue el periodo en el que el ser humano más se desarrolló en la historia y un punto clave para el desarrollo de la Edad Moderna. Bueno, ya no les digo más para no spoilearlos, así que vamos a comenzar. Quiero empezar este podcast con algo básico. Iniciaremos con el tema de qué fue y qué significó el Renacimiento. Bueno, pues el Renacimiento fue un movimiento cultural que surgió en Italia en torno a los 1400 después de Cristo. Marcó el salto de la época medieval a la Edad Moderna y trajo consigo una gran transformación cultural, no solo de las artes, sino también de las ciencias, de las letras y de las formas de pensamiento. El Renacimiento se caracteriza por el rechazo de muchos de los principios del conocimiento medieval y por la admiración de la antigua cultura grecorromana. Pretende recuperar el saber clásico, en el que busca una nueva escala de valores para el individuo. Frente a la sociedad medieval, en la que todo giraba en torno a la idea de Dios, durante el Renacimiento, el hombre pasa a ser el centro del universo. Emplea la razón como fuente del conocimiento y busca la verdad a través de la reflexión personal y de la investigación. El Renacimiento no residió solo en un mero renacer de la literatura o de la filosofía grecorromana. Además de todo eso, aparece el humanismo. ¿Y a qué se refiere el humanismo?, se preguntarán. Tranquilos, ahorita les explico. Aunque el término humanismo ha sido utilizado para denominar toda doctrina que defienda como principio fundamental el respeto a la persona humana, la palabra tiene una significación histórica incuestionable. El humanista comenzó siendo un catedrático de humanidades. Su propósito consistía en formar a los alumnos para una vida de servicios a la comunidad civil, suministrándoles una base amplia y sólida de juicios, principios éticos y capacidad de expresión escrita y hablada. Sin embargo, el humanista, como ya se ha indicado, era algo más que un maestro. Su preocupación por los problemas morales y políticos les obligó a adoptar también enfoques humanistas, en el sentido de que nada de lo humano les sería extraño. La palabra humanista fue utilizada por primera vez en Italia a fines del siglo XV. Toda persona que enseñaba lenguas clásicas era llamada de esta manera, la que dio origen al nombre de un pensamiento que no solo fue pedagógico, literario, estético, filosófico y religioso, sino que se transformó en una manera de pensar y de vivir en torno a una idea principal. El hombre está en el centro del universo, creado a imagen de Dios, criatura predilecta, digna sobre todas las cosas de la tierra. Vaya, eso fue mucha filosofía, ¿no? Pero sé que no estás aquí por eso, así que te hablaré de lo más interesante de la cultura renacentista, y es el tema que más te gustará de seguro, su arte. Podemos decir que el arte renacentista se divide en 4 partes, que son la literatura, la música, la pintura y la escultura. Por parte de la literatura, sabemos que tiene 3 grandes géneros, el narrativo, lírico y dramático. En el Renacimiento, el auge de estos 3 grandes géneros fue por igual, a diferencia de otros momentos en la historia. Todos los rasgos del Renacimiento se anuncian en Francisco Petrarca, quien fuera no solo el humanista más importante del siglo XIV. Como gran humanista, Petrarca utilizaba el latín clásico como forma predilecta de comunicación. A continuación mencionaré algunas de sus obras que lo llevaron a la gloria literaria, como epístolas: Bucolium Carmen, El Cancionero. Esta última es la más representativa obra que lo llevó a realizarla toda su vida. Hasta unos días antes de su muerte, realizó las últimas correcciones. El Cancionero es una colección de poemas que en su mayoría describen estados anímicos del poeta, que le despertaba una mujer inolvidable, Laura. El Cancionero por eso se encuentra dividido en 2 partes, en vida y muerte de la señora Laura.
Por otro lado, la música se basó en los modos medievales, pero estos se utilizan con más libertad. La sonoridad es más rica y plena. La música está escrita en un estilo más libre y expresivo. Los compositores tratan de fusionar las ideas melódicas dentro de la textura musical en lugar de producir contrastes entre ellas. Existe una mayor conciencia de la armonía, del flujo de acordes y de su progresión. Las disonancias se trata con mayor suavidad. Algunas piezas son compuestas para ser interpretadas a capela y generalmente son de estilo contrapuntístico, con mucho uso de la imitación. También se compone música eclesiástica, acompañada por instrumentos, por ejemplo, piezas de estilo policoral que hacen uso de la antifonía y de grandes contrastes musicales entre los grupos. La pintura renacentista es un estilo pictórico, caracterizado por presentar una contraposición total al oscuro periodo precedente, el gótico. Por primera vez los artistas comenzaron a firmar sus obras y se hicieron famosos. Maestros universales de la pintura provienen de este periodo y sus obras son apreciadas hasta hoy. El humanismo se hizo presente en la pintura y la escultura renacentista. Sus principales exponentes fueron Leonardo da Vinci, Tiziano, Miguel Ángel, Rafael, Sanzio, por mencionar algunos. Ahora les hablaré sobre su escultura. Como ya se ha dicho antes, el Renacimiento trató de retomar lo clásico de la cultura grecorromana, y en la escultura no fue la excepción, pues durante el Renacimiento fueron retomados distintos estilos antiguos en cuanto a la escultura, en los que se encontraba la escultura griega y romana. La escultura del Renacimiento fue variada y muy a menudo ejecutada a gran escala. La escultura renacentista se distinguió de la medieval, principalmente por el realismo físico y la composición clásica. En otras palabras, fueron los artistas del Renacimiento temprano quienes iniciaron y desarrollaron el realismo físico y la composición clásica. Estos esfuerzos culminaron en el Alto Renacimiento, durante el cual se alcanza el punto de equilibrio clásico entre la armonía y la moderación. Wow, grandes artistas estuvieron en el Renacimiento. De seguro ahora quieres ser un artista, ¿no? Bueno, igual a mí me gustaría. Pero sé que a algunos otros les gusta más la ciencia. Y les tengo una buena noticia. Justamente de eso trata el siguiente tema, pues hablaremos de la ciencia renacentista. Iniciaré hablando de la astronomía, que fue un gran cambio que tuvo impulsores bastante destacados en la historia, los cuales ahora conocerás. Una de las características de la revolución científica fue el cambio drástico de la concepción del cosmos. La revolución científica modificó la antigua visión del cosmos, proponiendo una estructura heliocéntrica, tendiente a ser cada vez más abierta, homogénea y que puede ser explicada mecánicamente a través de regularidades matemáticas. Se conocen varios científicos, entre los que destacan Nicolás Copérnico, que propuso ideas hasta que el día de hoy tiene la humanidad, como que el Sol es el centro del sistema planetario, también que la Tierra realiza 3 movimientos que son rotación diaria axial, el movimiento anual orbital y el movimiento cónico y anual del eje terrestre. También está Galileo Galilei en astronomía como propulsor de la revolución copérnica. Para concluir este podcast, te diré algunos de los mayores descubrimientos y avances físicos y químicos del Renacimiento, como la sustitución de las ideas mecánicas aristotélicas con la idea de que todos los cuerpos son pesados y se mueven de acuerdo a las mismas leyes físicas. También Robert Pauli es reconocido por el descubrimiento de la ley de Pauli y por su publicación de referencia El químico escéptico, donde intenta desarrollar una teoría atómica de la materia. Otra es que la persona considerada como el padre de la química moderna, Antoine Lavoisier, desarrolló su ley de conservación de la masa en 1789, también llamada la ley de Lavoisier. Esta misma persona demostró que la combustión estaba causada por la oxidación, es decir, la mezcla de una sustancia con el oxígeno. También demostró que los diamantes eran de carbono
y sostuvo que los procesos vitales en el fondo eran reacciones químicas, entre otras muchos descubrimientos y avances científicos de la época. Bueno, ahora hemos llegado al final de este podcast. Como te dije al principio, abarcamos desde su ideología hasta los principios científicos que desarrollaron enormemente el conocimiento humano, y que sin ellos no estaríamos donde estamos ahora. Si no estás de acuerdo con algo de lo que dije en este podcast o piensas que me faltó añadir algo más, no dudes en decírmelo en la sección de comentarios. Espero que este podcast te haya gustado y te haya resultado útil. Recuerda que todas las referencias de este video están debajo en la descripción. Adiós y hasta la próxima.